buenas noches, Grupo Calle Belén. Bienvenidos sean todos a una reunión más de martes del Grupo Cristiano Calle Belén. Les quiero hacer la presentación de alguien muy especial para nosotros, el cual va a compartir la palabra del día de hoy. Presten mucha atención para poder recibir la bendición que Dios tiene para con nosotros. No parpadee. Con ustedes, nuestro invitado especial. Gracias. Muy buenas noches, Grupo Cristiano Calle Belén. Me encanta saludarles. Soy Miguel Capriles. Primero que todo, le pido a Dios que su presencia esté en cada una de estas casas y que en esta noche nos hable a través de su preciosa palabra. Quisiera iniciar diciendo que cuando se está pasando una situación difícil, en donde normalmente predomina el estrés, el miedo, la incertidumbre, y uno está como en el medio de esa terrible o una terrible tormenta o circunstancia realmente complicada, se siente pero tan bien cuando de pronto aparece la solución o cuando la circunstancia simplemente se arregla y ya está todo en orden. Cuando estás pasando por un momento realmente difícil y sientes que el barco llega a puerto, llega bien y ya el problema se soluciona. Digamos que eso trae como una sensación de alivio tremendo, y después de eso, naturalmente, uno como que empieza ya a agradecer de que el momento más difícil o la circunstancia pasó. Para poder ilustrar bien esto que quiero decir en esta introducción, hace unas semanas atrás estaba tranquilo en casa, estaba terminando de trabajar porque ese día estaba de teletrabajo, y sucedió un accidente terrible. Mi chiquito de casi 2 años, Thomas, en un segundo simplemente se accidentó. Son cosas que suceden que realmente nadie tiene la culpa, son simplemente accidentes que pasan, y se hizo un golpe fuerte en la cabeza al punto de que se abrió. Y fue un momento realmente complicado, todo ese corre de meterlo a él y a mi esposa Laura en el carro, llegar al hospital más cercano, que parara lo que estaba pasando, llegamos, los gritos, o sea, una situación realmente difícil, pero cuando llegamos al hospital todo empezó como a acomodarse, salieron los doctores, lo atendieron rápido, después vino el cirujano y también lo atendió rápido, y después cuando ya digamos que pasó esa circunstancia, ya estábamos como un poco más aliviados después de situación tan difícil, porque obviamente un golpe así en la cabeza uno se va estresando, uno pregunta si quedarán secuelas o qué es lo que tenemos que hacer después. Pero después de, digamos que llegar a la solución, es cuando uno naturalmente empieza a agradecer. Y la verdad es que estoy muy agradecido con Dios, que simplemente fue un golpe, como a muchos nos ha pasado, los puntos en la cabeza y listo. Gracias a Dios también fue, digamos que en muy poquito tiempo, el tema de los puntos en la cabeza, después se lo quitaron en un cortísimo plazo y todo surgió bien. Y yo recuerdo particularmente esa noche, yo no dejaba de agradecerle a Dios, casi que no dormía esa noche diciendo: Señor, gracias que esto no pasó a mayores, gracias que simplemente fue una cortada fuerte pero profunda, pero no pasó a más o una complicación mayor, y estaba realmente agradeciendo la situación. Y esto me llevó a meditar que realmente el agradecimiento o el verdadero agradecimiento no es solamente un tema de cuestión de palabras, no es solamente un tema de cuestión de simplemente hacer ciertos actos en mostrar que uno está agradecido, y principalmente mostrar que uno está realmente agradecido con Dios. Porque normalmente cuando pasamos por esas situaciones, por más
que puedan, digamos, que aparecer miles de soluciones en el camino. Realmente, si uno pone su confianza en Dios, es como lo que más te trae seguridad. Pero es más allá de simplemente decirlo, o es más allá de algunas que otras acciones que pronto puedan evidenciar el efecto del verdadero agradecimiento. Y esta noche quisiera que conversáramos de dos puntos esenciales sobre el verdadero agradecimiento. Y con eso quiero que me acompañen a una historia de la Biblia muy interesante que está en Lucas capítulo 17. Voy a estar leyendo desde el versículo 11. Entonces dice así: mientras Jesús seguía caminando a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Versículo 12 dice: al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia. Y versículo 13, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús lo miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y después dice: y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Y aquí vamos a discutir sobre el primer punto, sobre el verdadero agradecimiento. A ver, quiero que analicemos rápidamente estos versículos. Jesús estaba en una zona, estaba yendo camino a un lugar y se encuentra en el camino a 10 hombres que tenían algo común, que era pues la enfermedad de lepra, que en esos tiempos era algo realmente muy complicado. O sea, a una persona que le daba eso lo marginaban de la sociedad. Era algo realmente terrible para el que lo estaba viviendo. Y quiero que vean un punto muy interesante en esta parte, y es que estos hombres, quizás era muy difícil estar agradecidos en una situación difícil como esta, ¿verdad? O sea, ellos estaban en una situación de páramo, en una situación complicada. Y qué difícil es poder, en una situación complicada, en una circunstancia de mucho estrés y de mucho afán y de mucha preocupación, poder mostrar un poco de agradecimiento. Cuando les conté lo que les pasé con mi hijito, en ese momento yo estaba como loco, ansioso, estaba muy inquieto. Naturalmente quizás no podía estar agradeciendo por lo que estaba sucediendo, pero aquí es lo que yo llamo el primer punto de esta noche, y es el reto del agradecimiento. Y el reto del agradecimiento, como lo dice la palabra, o sea, el reto del agradecimiento es tener fe. Y esos hombres que estaban ahí, la Biblia no detalla cómo le dio lepra, cómo llegaron a estar juntos, pero esos hombres estaban viviendo el reto del agradecimiento, estaban viviendo el reto para llegar al agradecimiento. Y es que de alguna manera ellos habían escuchado de Jesús el sanador, Jesús la perfecta solución, el maestro. Miren que ellos dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Esa frase de ten compasión de nosotros es una clara evidencia que ya nadie ni nada daba un centavo por esos tipos. Y Jesús los miró. O sea, Jesús siempre determina en una situación de afán, indistintamente la circunstancia de esa persona. Y eso es impresionante. Y quiero que mediten mucho en ese punto que acabo de decir, por algo que más adelante van a ver. Y dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Yo les quiero ser honesto, si yo hubiese sido uno de esos 10 hombres, yo hubiese querido que el Señor hiciera así, como perfectamente Él puede hacer así y automáticamente quedar sano. Pero esa instrucción que Jesús les dio era una instrucción de fe. Ellos estaban viviendo el reto del agradecimiento y actuaron y obedecieron al Maestro. O sea, mostraron que tenían fe en lo que Él estaba diciendo. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. A ver, algo muy interesante acá es que cuando uno está pasando por ese momento tan difícil
y esa circunstancia tan dolorosa o ese momento, definitivamente uno se puede preguntar, pero ¿cómo puedo agradecer en esta circunstancia? Sin embargo, puedes tener fe en el Señor, puedes tener fe puesta ciegamente en el Señor. Mira que estos hombres estaban gritando. El hecho de que ellos estaban gritando es porque estaban mostrando una fuerte convicción de que Él podía tener la solución. Por ejemplo, cuando vamos a un estadio a ver un partido, los hinchas del equipo gritan fuertemente a favor de su equipo porque tienen esa plena convicción de que quieren a su equipo. Y estas personas estaban realmente teniendo ese nivel tan alto de fe, a pesar de que su situación era una situación extrema, difícil. Así que aquí el primer punto es: vivamos ese reto del agradecimiento. Incluso quisiera decir que deberíamos vivirlo en una buena o en una mala circunstancia, estar continuamente teniendo esa fe en el Señor. A mí me hace pensar mucho este versículo que dice, y solamente lo digo, que el Señor decía que fuera de mí nada podemos hacer. Pueden de pronto pensar que ese versículo solamente aplica para el mundo espiritual, pero yo no lo veo así. Yo lo veo que si no estoy apegado, si no tengo fe en el Señor Jesucristo, siento que no puedo hacer nada en mi vida bien. No puedo ser un buen esposo, no puedo ser un buen papá, no puedo ser un buen trabajador. Hoy día uno puede poner su fe en tantas cosas y su agradecimiento en tantas cosas, en personas, pero créeme que hay un valor eterno, hay un valor más significativo, más a largo plazo y duradero, más real, que poner tu fe en el amor tangible del Señor Jesucristo. Así que el primer punto, vivamos ese reto del agradecimiento. Esos hombres, aquí la Biblia no detalla cuánto tiempo, cuándo fue que escucharon de Jesús, porque ellos han tenido que escuchar de Jesús para llegar a ese nivel. La Biblia simplemente no lo dice, pero ellos estaban viviendo ese reto, porque ellos sabían que si ponían su fe en Dios, eso iba a pasar. Y quién sabe, me pregunto cuánto tiempo, me pregunto cómo habrá sido el tiempo en que ellos escucharon que estaba Jesús sanando, al tiempo en que se encontraron con Jesús. Yo me imagino que esos 10 hombres estaban emocionadísimos entre ellos viendo a Jesús pasar. Debió haber sido algo increíble cómo ellos vivieron el reto del agradecimiento. Y el otro punto esencial sobre el tema del agradecimiento es: miren lo que pasa después en el versículo 15. Yo creo que hemos escuchado esta historia, pero realmente es increíble y vamos a profundizar aún más. Versículo 15 dice: uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Y este segundo punto es, realmente, ¿dónde está el mérito del agradecimiento? ¿No? O sea, ¿quién se debe llevar las gracias por semejante hecho? Quiero que analicemos un poco la situación. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Yo me imagino, viendo esto como una película, estos hombres seguramente salieron corriendo. Y pues me imagino que por la enfermedad que tenían estaban cubiertos de ropa, porque es que eso así abiertamente era como algo quizás difícil de ellos mostrar. Además, quizás la ropa les raspaba la piel y les dolía. Y yo me imagino que cuando uno empezó a ver que de pronto la ropa no le raspaba la piel, o simplemente una llaga en su mano desapareció, él se detuvo y dijo: ven acá, o sea, algo aquí realmente, más allá de la emoción del encuentro que tuvimos con Jesús, hay algo aquí que me debo detener en mi vida y realmente ver dónde está el mérito de esto. Y dice que uno de ellos regresó, alabó a Dios y cayó a los pies de Jesús. O sea, eso de que haya caído a los pies de Jesús es porque le estaba rindiendo adoración a Jesús.
y le agradeció a Jesús por lo que había hecho. Ese hombre había tenido el perfecto entendimiento de lo que le había sucedido. No tenía ningún tipo de mérito, no tenía nada que él pudiese ofrecer para él merecerse eso. Él simplemente se dio cuenta que esto era gracias a Jesús. Y fue y le agradeció. Y fue y se puso a los pies de Jesús. Y con esto lo que quiero principalmente resaltar es que por más que sea una situación pequeña, buena, o que haya salido una situación difícil como la que yo tuve con mi chiquito hace unas semanas atrás, o estés pasando por unas cosas tan buenas, ten el reconocimiento, reconoce que es gracias a Dios, reconoce que es gracias a que existe un Dios amoroso, existe un Dios que quiere tener un encuentro contigo, que está ahí y que se merece todo el agradecimiento de uno, como hizo este hombre que se detuvo y se dio cuenta que estaba sano y regresó a donde Jesús. Jesús cambia las cosas en nuestras vidas siempre para bien. En este caso, en esta historia, obviamente y evidentemente, estas personas no estaban bien y después terminaron súper bien. Pero hay un grave error de la humanidad, y es que muchas veces podemos llegar a pensar de que estamos bien, pero realmente estamos muy alejados de la voluntad perfecta de Dios. Y hay un versículo en la Biblia que me encanta, que dice: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cómo puedes llegar a comprobar la voluntad de Dios si no haces como ese hombre joven, ese hombre que se detuvo, se dio cuenta de que estaba mejor y regresó a donde Jesús? Eso es un tema que se tiene que comprobar, y ese hombre lo hizo. Ese hombre, después de haber vivido el reto del agradecimiento, puso en práctica el segundo punto medular sobre el verdadero agradecimiento, y es entender que no hay mérito en nosotros. Hay un Dios que es un Dios viviente, que está ahí y que se merece todo nuestro agradecimiento. Y bueno, quiero acercarme un poco a la conclusión, pero como normalmente me gusta hacer en los mensajes que doy, saben que hay una frase que utilizo mucho, que es la frase de: quiero llevarlos a otro nivel de pensamiento. Quiero llevarlos a algo que realmente a mí me pareció increíble y me voló la mente. El versículo 17, en la conclusión de esta historia, Jesús le pregunta a este hombre, en el versículo 17, ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Aquí hay algo impresionante, es algo increíble. A ver, en la Biblia, y qué pena que me emocione, pero es que cuando leo este versículo, siento que como cuando tú finalmente entiendes un rompecabezas súper difícil, o como que cuando simplemente haces las piezas en tu cabeza de algo. Pero cuando yo veo este versículo y esta pregunta que le lanza Jesús: no sané a 10 hombres, ¿dónde están los otros 9? En la Biblia se detalla claramente que Jesús podía ver el corazón de las personas. ¿Cuántas veces Jesús vio el corazón de sus discípulos? ¿Cuántas veces Jesús vio el corazón de, por ejemplo, los fariseos cuando querían de alguna forma engañarlo, tenderle una trampa? Jesús ve fuertemente el corazón de las personas. Entonces, si Jesús ve fuertemente el corazón de las personas, no les llama la atención que Él, siendo Jesús de antemano, ya sabía que de estos 10 hombres que Él iba a sanar, solamente uno
iba a regresar. La pregunta del $1.000.000 es, ¿por qué solamente no sanó a uno? Si solamente uno iba a ser el agradecido, quizás solamente uno era el que realmente se merecía que lo sanara. Los demás siguieron su rumbo y no se dieron cuenta que realmente no es que simplemente se merecían haber sido sanados, sino que realmente Jesús los había sanado. Pero aquí está el punto medular, histórico, del verdadero agradecimiento. Les decía que eran 2 puntos, pero dejo uno tercero para el final. Y es que esto que hizo Jesús es una clara evidencia de lo que él iba a hacer después, al poner su vida en la cruz y hacer un puente entre el hombre y Dios. Él lo hizo por toda la humanidad. Él lo hizo por todos y para todos. Él simplemente dijo, yo vengo aquí a la tierra a dar razón de las cosas y de la buena voluntad de Dios. Y para finalizar mi obra, para hacer un puente perfecto entre Dios y el hombre, y pongo mi vida en sacrificio y lo hago por todos. Pero la pura realidad y la fuerte verdad es que muchos somos como ese hombre que regresó sano y le dio gloria y le agradeció a Jesús. Cuando uno empieza a seguir a Jesús, uno empieza a verlo como una relación y no una religión, cuando empiezas a entender y te empiezas a gustar por la voluntad que es buena, agradable y perfecta, de acuerdo a lo que Dios diseñó, eres como aquel hombre sano que dijo, espérate, algo pasó aquí, ya yo no soy igual, no importa cuál sea tu circunstancia. Mi circunstancia no era como la de este hombre de lepra. Yo podía en ese momento de mi vida decir, cuando Dios vino a mí, cuando empecé a conocer las cosas de Dios, que yo estaba bien. Pero yo empecé un poquito a entender, en vez de seguir mi camino como aquellos 9 hombres, empecé a darme la vuelta y empecé a decir, hey, ¿qué pasa si compruebo esa buena voluntad, agradable y perfecta? Y no es que he sido perfecto, me he equivocado mucho, pero no hay mejor cosa que seguir los pasos del Señor. Realmente la vida de esos 10 hombres cambió ese día, no tanto por la enfermedad, sino por el encuentro que estaban teniendo. Y así mismo, como aquellos 9 hombres, hay muchas personas que no entienden o quizás no quieren ese nivel de agradecimiento a Jesús. Si uno verdaderamente quiere vivir el verdadero agradecimiento, el verdadero reto del agradecimiento y encontrar real dónde está ese mérito, es seguir a Jesús. Es dándole gracias todos los días de nuestras vidas por lo que Él hizo y viviendo para Él, agradándole. Y cuando leí este versículo dije, wow, chuleta Señor, yo estoy seguro que tú viste el corazón de esos 10 hombres. Y yo estoy seguro que Jesús vio lo que iba a pasar. Pero lo hizo por todo, porque así es su gracia. Así es su misericordia. Y al final, Dios lo que quiere es que no la mayoría se vaya hacia otras cosas, sino que la mayoría vaya hacia donde Él. Así como aquel hombre, que era la minoría en ese momento, fue detrás de Jesús. ¿Quieres realmente agradecer a Dios? Te doy un consejo, empieza por seguirlo. No importa la circunstancia, no importa la situación, empieza a seguir a Jesús. Indistintamente haya pasado o no haya pasado algo, empieza a agradecer con tu vida por todo lo que Jesús hizo, que en verdad no tenía que hacerlo, pero lo hizo para mostrar que Dios nos ama. Quiero dejarte un versículo que está en Colosenses 2, 6, 7 y quiero animarte a que seas como ese hombre que se dio la vuelta y regresó y se puso a los pies de Jesús. En esos tiempos, cuando uno se ponía a los pies de una persona, era porque le estaba rindiendo acto de adoración y le estaba rindiendo su vida a esa persona. Esa persona realmente estaba agradecida. Y en mi caso,
si bien yo no estaba con una situación tan difícil como esos 10 hombres que tenían esa terrible enfermedad, empecé a comprobarlo y hoy tengo esa sensación de alivio, esa sensación de, wow, está todo bien, porque tomé la decisión de seguir a Jesús. Retos en la vida van a venir, situaciones complicadas van a aparecer, pero el verdadero agradecimiento es seguir a Jesús, no por mérito nuestro, sino por lo que Él hizo y sigue haciendo. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dicen: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Versículo 7, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Grupo Calle Belén, yo deseo que vivamos el verdadero agradecimiento, que es vivir una vida siguiendo a Jesús. Y en este momento simplemente quiero terminar pidiéndole a Dios que abra esas ventanas, abra esas puertas del cielo, que haga llover bendición sobre cada una de estas casas y que podamos continuamente darle gloria a Dios con nuestras palabras, así como con nuestras acciones. Señor, gracias mi Dios por este tiempo y por este mensaje. Te pido que tu presencia esté en cada uno de estos hogares, Señor, que tú tomes control, Dios mío, y que la verdad de tu palabra se siga estableciendo y siga edificando este mundo, Señor, que tu verdad siga cobrando más fuerza de lo que hay, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga y que estén muy bien. Wow, tremendo mensaje que me ha dado una gran bendición y me quedo con 3 cosas de este mensaje. La primera es que debemos ser siempre agradecidos. Me encantó cuando Miguel dijo que debemos ser siempre agradecidos, sean cosas buenas, cosas más o menos o cosas malas. Siempre agradecidos. La segunda, que Jesucristo vino para todos. Para todos. Eso me encantó también, saber que Él vino para todos. Y la tercera, que pocos somos los que somos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros. Y ese agradecimiento es seguirle día a día. Qué gran bendición este mensaje. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube de Calle Belén. Háganle clic a la campanita para que les recuerde los mensajes y los dejamos con una alabanza para terminar la reunión. Muchas gracias. Hasta luego. He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti. He decidido por ti. Lo que me cueste, mi vida te pertenece. He decidido
he decidido seguirte. He decidido amar.